A finales de la década de los 40, Estados Unidos estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. La bomba ya había caído y el mundo había cambiado para siempre. La ciencia se convirtió en poder. Los matemáticos eran los nuevos soldados y Princeton era su campo de batalla. Entre todos los estudiantes que entraron ese año había uno diferente. No caminaba igual, no miraba igual y no pensaba igual. Ese estudiante era John Nash. No hablaba demasiado, no reía, no buscaba amigos. Él no quería aprender lo que otros ya habían dicho. Él quería descubrir algo que nadie en toda la historia hubiese visto antes. John casi no iba a clases, ya que no le gustaba ser un estudiante y no le gustaba permanecer dentro de 4 paredes. Él se quedaba observando en su dormitorio ventanas, sombras, movimientos de personas. Trataba de encontrar patrones en todo lo que había presente. Una noche, mirando el reflejo de la luz en una corbata, dijo algo que pocos podían entender y que incluso sonaba raro. Dijo: la matemática está escondida en lo cotidiano. El universo no es un caos, solo estamos ciegos. Un día, mientras su mente trabajaba sin descanso, alguien entra a su habitación y dice: soy Charles, tu compañero de cuarto. Charles era lo contrario de Nash, sociable, emocional y espontáneo. Este se convirtió en la única persona capaz de romper su silencio. Charles lo sacaba a fiestas, pero Nash no entendía el lenguaje social, no sabía cómo hablar con una mujer. Sus ideas eran más fáciles de armar que él mismo. Cuando John salía de su habitación por invitación de Charles, salía junto a él. Lo raro es que siempre permanecía a la distancia, incluso cuando los compañeros de clase de John aparecían para saludarlo, Charles permanecía aún más lejos. Mientras sus compañeros publicaban tesis siguiendo teorías ya existentes, Nash decía: yo no voy a gastar mi vida citando a otros hombres, quiero que otros citen mi nombre, quiero encontrar una idea realmente original. Realmente esta era una presión enorme. La comunidad matemática solo honra a los que crean algo nuevo, y a él no podía faltarle esa convicción. Fue entonces cuando llegó la idea. John, consumido en la desesperación y en la frustración de no poder encontrar la solución de su fórmula, comienza a darse golpes contra la ventana causándole una herida. Charles interviene diciéndole que nada de eso importa. Entre forcejeos y discusiones, John empuja el escritorio para quitarlo de la ventana, a lo que Charles le dice: si esto no importa, hay que arrojarlo. Lo arrojan, causando una escena muy caótica. Observando cómo un grupo de hombres intentaba conquistar a una mujer rubia en un bar, Nash entendió que las decisiones humanas también podían ser matemáticas. Es ahí donde nació lo que hoy se conoce como la teoría de juegos, fundamento de la economía moderna y de la ciencia política, y hasta de los negocios. Todos compiten por ser los mejores. John Nash encontró algo distinto, que la verdadera estrategia no está en ganar solo, sino en encontrar el punto en el que nadie pierda demasiado. Ese fue su primer gran triunfo. Nash es invitado a trabajar por el MIT y más tarde por un misterioso agente del gobierno llamado Parcher para descifrar códigos soviéticos en plena Guerra Fría. Estados Unidos vivía un miedo permanente, espías, bombas nucleares y un enemigo que simplemente no podía verse. Era perfecto para alguien como Nash, alguien que veía patrones donde otros no podían, pero lo que Nash no sabía era que nada de eso podía ser revelado a las personas que más amaba. Es aquí donde las cosas se ponen interesantes, ya que al John aceptar pasan a los procedimientos de rutina, los cuales consistieron en implantarle un chip en el brazo, esto en caso de que fuera capturado poderlo encontrar fácilmente. En una de sus clases, con ruido de maquinaria afuera, imposible de concentrarse, una joven se levanta, camina hacia la ventana y le pide a los trabajadores que por favor intenten parar un momento. El ruido se detiene. Ella, esa chica, era Alicia Laird, una de las pocas mujeres que estaba estudiando en ese entonces matemáticas. En una sociedad que aún creía que el pensamiento profundo era solo cosa de hombres, Nash vio en Alicia esa convicción y esa verdadera lucha por integrarse. Hay que recordar lo nuevo. fundamental de John Nash. Él simplemente no tenía la habilidad para socializar, mucho menos para el coqueteo. Su mente estaba diseñada para los números y no para los juegos sociales.
Era directo, franco, y cuando se acercaba a una mujer simplemente iba directamente a lo que realmente en el ámbito universitario significa el coqueteo. Esa honestidad brutal, aunque lógica desde su punto de vista, desde su perspectiva, terminaba simplemente alejando a las mujeres, ya que no les gustaba simplemente que fueran francos, ya que no demostraban ningún interés por realmente. Es por cada una de estas razones que Nash simplemente había decidido no intentarlo más. Sin embargo, Alicia no era una mujer común. Durante esta primera conversación en su oficina algo cambió. Pese a la incomodidad inicial, Nash notó que ella estaba realmente interesada en él. Así fue como aceptó tener una primera cita. Ya en ese encuentro, Alicia fue quien llevó el ritmo. Ella era brillante, curiosa y profundamente interesada en la forma en la que Nash veía el mundo. Y a él, con esa mirada diferente, le ofrecía una visión que nadie más tenía. Una manera de entender la vida con simpleza y lógica sin adornos. Aquello que en otros momentos parecía frialdad, para Alicia era simplemente pureza. No buscaba el estereotipo de hombre normal, buscaba una mente que le desafiara y la había encontrado. Esas conversaciones se volvieron cariño y el cariño se volvió amor. Después de varias citas, John le propuso matrimonio y ella aceptó. Pero Nash, para este punto, ya llevaba tiempo trabajando con aquel supuesto agente del gobierno, un trabajo que según sus propias reglas no debía permitirle tener relaciones profundas ni vínculos afectivos. Aún así, rompió esa norma. Y fue ahí cuando su mente comenzó a fracturarse. John empezó a creer que lo seguían, que su vida corría peligro y que había mensajes secretos en los periódicos, en las revistas y en los códigos que solo él podía descifrar. Su método era simple. Encontraba los patrones, los escribía, los guardaba en sobres y los entregaba a una misteriosa casa donde debía marcar una clave secreta para poder entrar. Pero un día notó que lo vigilaban cada vez que iba. Eso se reflejó en paranoia constante, lo cual lo fue consumiendo. Una noche, con Alicia embarazada, Nash entró en pánico. Dijo que alguien quería asesinarlo, que debía huir. Alicia, sin saber lo que ocurría, decidió buscar ayuda. Desesperada, Alicia llamó a un psiquiatra y fue entonces cuando John Nash fue internado. Ya en el hospital, durante una evaluación, el médico se da cuenta de algo estremecedor. John estaba hablando con alguien más, pero en esa habitación no había nadie. El doctor lo observa en silencio y Nash insiste en que hay otra persona presente. Ese fue el momento en el que la verdad comenzó a revelarse. John Nash padecía de esquizofrenia. El doctor explicó todo a Alicia. Ella, negada a creerlo, comenzó a investigar. Fue entonces cuando descubrió en la oficina de John una pared llena de recortes, códigos y revistas, todo conectado con hilos, símbolos y fórmulas que para él eran mensajes secretos. Sus colegas confirmaron que nadie tenía permitido entrar a ese lugar. Incluso lo había seguido y descubrieron que la supuesta casa donde dejaba las cartas estaba completamente abandonada. El buzón estaba lleno de sobres sin abrir, nadie los había recibido nunca. Cuando Alicia le muestra a John todas las cartas, él queda en shock. Empieza a comprender que aquello que veía a esas personas, esos agentes, no eran reales. John corre a su habitación para darse cuenta que el chip que le habían implantado supuestamente nunca había existido. El tratamiento era brutal. En aquella época la esquizofrenia se trataba con terapias de electrochoque llamadas terapias electroconvulsivas y con medicamentos antipsicóticos tan potentes que anulaban casi por completo la mente del paciente. John dejó de tener visiones, pero también dejó de ser él. Los fármacos lo mantenían tan sedado que no podía pensar con claridad ni siquiera hacer cálculos sencillos. Era como si el genio se hubiera apagado para siempre.